Hola, muy buenas a todos. Dios me les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios de que podamos tener la oportunidad de transmitir un mensaje más de este programa, Lo Vivido en Cristo, hasta cada uno de sus hogares. Le damos gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por sus hogares, y oramos a Dios para que la paz de nuestro Señor Jesucristo llene cada uno de sus hogares y que la palabra del Señor vaya creciendo, haciendo crecer a cada uno de ustedes. Y hoy queremos ministrar, compartir la palabra con cada uno y cada una para que el Señor nos enseñe hoy a través de su bendita palabra qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros y para que podamos ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, queremos invitarle a que usted comparta la transmisión con otras personas para que sea de edificación para el crecimiento de este canal, para el crecimiento de esta visión, de este propósito de parte de Dios, de este programa Lo Vivido en Cristo, sabiendo que cada mensaje que se predica por este medio que es para la gloria de Dios y que cada mensaje de verdad que es una palabra vivida en Cristo, es una palabra que primeramente, como Dios hizo con el profeta Ezequiel, se la aplicó primeramente al profeta para poder hablar al pueblo de la manera que Dios quería que se hablara. Asimismo, ha sido este programa, Lo Vivido en Cristo, donde no solo es un crecimiento para aquellos que lo escuchen, sino también para nosotros, en este caso para mi esposa y para mi persona, ha sido también un crecimiento espiritual el poder estar acá compartiendo la palabra para cada uno de sus hogares, para la gloria del Señor. Así que les invitamos a que por favor lo compartan, a que permanezcan hasta el final. Como siempre, déle seguimiento con la palabra de Dios, verifique el alimento espiritual que usted está recibiendo, amén, para que usted pueda discernir lo que el Espíritu Santo quiere ministrar a su vida el día de hoy. Así que una vez más, sean muy bienvenidos. Les doy las gracias a cada uno de ustedes, a los pastores Cristian y Yuri del Ministerio Fuente del Cielo, por el espacio, por el apoyo, e invitarles a que usted también sea partícipe de este programa. Amén. El día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra, vamos a compartir la palabra acerca de un tema que verdaderamente nos compete a cada uno de nosotros. Desde el principio de este año hemos estado declarando, hemos estado predicando acerca de lo que Dios iba a hacer este año que está comenzando a suceder, el año que estamos creyendo acá en esta iglesia, el año de la retribución, el año donde Dios va a colocar a sus hijos arriba y no abajo, donde Dios va a colocar a sus hijos por cabeza y no por cola, para que estén arriba solamente y no estén debajo, en donde Dios trae nuevos tiempos, una gloria postrera mayor que la primera para su iglesia, donde Dios también está trayendo una nueva generación que estábamos compartiendo por acá, donde Dios está entregando herencia en Cristo Jesús para que el pueblo la tome para la gloria de su nombre y para que su pueblo le sirva y para que su pueblo glorifique el nombre que es sobre todo nombre y para que las iglesias sigan creciendo fortalecidas por el Espíritu Santo. Eso es lo que hemos estado hablando en este año. Ya hemos visto las señales, hemos visto ya algunas puertas, algunas entregas, y sé que el pueblo de Dios está avanzando, aquellos que están siendo entendidos en la palabra. Pero así como Dios está entregando la tierra, así como Dios está entregando promesas y Dios está dando cumplimientos, es importantísimo que usted y yo sepamos cuidar la herencia, cuidar la heredad en Cristo Jesús, que fue pagada por nuestro Señor Jesucristo y que fue concedida por una gracia a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a cómo cuidar esa herencia para que no perdamos aquello por lo cual nuestro Señor había pagado ya un precio en la cruz para que nosotros la recibamos. Y esto lo digo porque hay muchas personas que caen en una situación en la cual recibieron por gracia alguna herencia de parte de Dios, recibieron por gracia un llamado de parte de Dios, recibieron por gracia una familia de parte de Dios o alguna recompensa aquí sobre la tierra de parte del Señor, y que el hecho de haberla recibido, el hecho de haber sido llamados, el hecho de haber sido ungidos, hizo que diversas personas cayeran en un confort y diversas personas cayeran en una aparente confianza, comodidad, de creer que por el hecho de haber sido colocado, por el hecho de haber sido llamado, por el hecho de haber sido ungido, se pueden hacer las cosas de cualquier manera y de la manera que a la persona a lo mejor le parece, y aún así poder permanecer en ese lugar o en esa buena tierra.
La palabra del Señor enseña que el desierto del pueblo de Israel era un proceso necesario para que Israel guardara la palabra del Señor que le había sido impartida en ese lugar. Es decir, que en el momento en el que ellos entraran a la buena tierra, ellos vivieran conforme a la palabra que Dios les había enseñado y conforme a todos los mandatos que Dios les había entregado en el desierto. Y es que cuando usted y yo estamos entrando en la promesa de Dios, cuando usted y yo estamos entrando en una condición diferente, cuando estamos entrando en una promesa, estamos entrando en cumplimientos, estamos entrando a nuestro llamado, a nuestro propósito, estamos viendo que cosas empiezan a crecer en nuestro ministerio, cosas que el Espíritu Santo está haciendo. Eso no significa que ahora podamos independizarnos de la palabra o independizarnos de la voluntad de Dios. Eso no significa que ahora nosotros tengamos la potestad, sino que tenemos que entender que la potestad la sigue teniendo nuestro Señor Jesucristo sobre su vida y sobre la mía. Y es porque en la palabra, cuando hablamos de herencia, cuando hablamos de cumplimientos, de propósito, nosotros tenemos ejemplos en la palabra de Dios de personas que perdieron su asignación, perdieron su lugar, perdieron su herencia, por causa de que empezaron a desviarse del camino que el Señor les había trazado. Es muy tremendo leer en la palabra, en libros como Ezequiel, cuando habló de un ser celestial llamado Lucero. Este ser se describe en la palabra de Dios, la perfección, la hermosura que tenía, estaba colocado en lugares altísimos, en lugares en el santo monte de Dios, donde dice que en Edén, entre las piedras de fuego, se paseaba este ser, pero la Biblia dice que hasta que se halló en él maldad. Y este ser, cuando se halló en él maldad, cayó y corrompió toda la gloria que Dios le había dado. Porque Dios se glorifica en cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que guardar nuestra alma para que nuestra alma no se corrompa y no se desvíe de lo que Dios ha trazado para cada uno de nosotros, para permanecer alineado y aprobado delante de la presencia de Dios. Y así hay varios ejemplos también, como aquel hombre llamado Elí, que tenía el cargo de sumo sacerdote, un cargo privilegiado en la casa de Dios, ministrando los sacrificios, ministrando al pueblo con la palabra de Dios, ministrando al pueblo con la sabiduría de Dios. Pero llegó un momento donde sus hijos empezaron a profanar, se empezaron a profanar a sí mismos y empezaron a profanar las ofrendas del pueblo de Israel. Sabiendo que Dios les había entregado esas ofrendas como un derecho sacerdotal, ellos empezaron a profanar aquellas cosas santas que el pueblo estaba entregando a Dios. Y después de llamados de atención, Elí no hizo conforme a la voluntad de Dios en cuanto a sus hijos. Hasta que, parafraseando un poco la palabra que está escrito en el libro de Samuel, dice la Biblia que llegó un profeta y le dijo de parte de Dios: yo había dicho que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero nunca tal acontezca, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces ese hombre Elí, habiendo recibido una herencia, una gracia, un llamado, un ministerio elevado, un ministerio privilegiado dentro del pueblo de Israel, estando él delante de la presencia de Dios, ministrando delante de la presencia de Dios, siendo ungido por el Espíritu de Dios, teniendo comunión, contacto con Dios, terminó su casa perdiendo el sacerdocio que era por línea generacional, y Dios terminó cortando toda su casa del sacerdocio. Y es que así existen muchas personas que por haber sido ungidas, por haber sido llamadas o por haber recibido algo, haber sido colocados en la casa de Dios, muchas veces ellos piensan que aún en la desobediencia, en la rebelión a su Dios, en el apartarse de la palabra tal cual como Dios se las había trazado, ellos caen en un confort y no creen de que ellos puedan ser quitados de ese lugar. A veces las personas piensan que como les fue dada esa herencia, o les fue dado ese llamado, o les fue dado ese ministerio, ese cargo que ellos tienen, esa posición de privilegio que ellos tienen, esa administración que les ha sido dada, ellos jamás en su cabeza se imaginan que Dios pueda colocar a otra persona en su lugar. Ellos no se imaginan que Dios pueda continuar el propósito que empezó con ellos, con otra persona que venga a completarlo. La palabra de Dios es una palabra que me llama muchísimo la atención,
Todavía no estamos leyendo las escrituras, pero esto es algo que quiero compartir con ustedes. Hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que el profeta Elías fue otra persona que probablemente cayó en este error. ¿Por qué? Porque el profeta Elías estaba viendo las cosas grandes, tremendas y las señales que Dios estaba haciendo por medio de su ministerio. Pero llegó un momento donde él enfrentó a los profetas de Baal y venció esa batalla, pero llegó un mensaje con una alerta, con una advertencia, con una amenaza de muerte hacia Elías, que esto lo hizo que su espíritu decayera y él cayó en un bajón emocional en donde escapó. Y cuando él fue a Horeb y estuvo ahí en la cueva y Dios empezó a hablar con él, cuando Dios le pregunta, ¿qué haces aquí?, dice que él responde que él sintió un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, y que él ha visto cómo han matado a espada a todos sus profetas y cómo han derribado sus altares. Pero él le dijo una cosa, le dijo, y solo yo he quedado. Eso no era verdad, porque Dios había dicho que haría reservar en Israel todavía varios miles de personas que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Él no era el único, pero él creyó que él era el único. Entonces, en el momento en el que él pidió que se le quitara la vida, Dios le habló y le dijo, a pesar de que Dios lo alimentó y Dios lo trató con misericordia por el estado en el que él estaba, pero Elías no se imaginaba que cuando él hizo eso, por quizás dejarse engañar, creyendo que Dios solo podía hacer las cosas a través de él, creyendo que Dios solo podía hacer las cosas por medio de su ministerio, creyendo que porque le había sido dado un espíritu superior y una autoridad profética elevada, él jamás pensó que otra persona pudiera venir, tomar su lugar y completar la obra que Dios le había entregado a él. Eso fue lo que quizás Elías nunca se imaginó. Pero cuando él sale de ese lugar, Dios le habla y le dice que unja a Eliseo, hijo de Safat, por profeta en su lugar. Le dice que unja a Jehú como rey de Israel y le dice que unja a un hombre llamado Hazael por rey de Siria. Al final del caso, nosotros vemos que Elías se topa con Eliseo, quien iba a ser su sucesor, puso su manto sobre él. Y al final de todos esos años no se ve que la palabra de Dios diga que Elías ungiera a Eliseo. Esto habla de una persona que quiso renunciar a lo que Dios había comenzado en él, pero después no podía aceptar que Dios levantara a alguien más para hacer la obra que había comenzado con él. Y luego vemos que cuando estos dos hombres de Dios, Elías y Eliseo, cuando llegó el tiempo donde Elías iba a ser elevado al cielo, porque Elías no vio muerte, Elías tuvo un buen final, pero nosotros estamos viendo algo en esta historia. Cuando Elías le dice a Eliseo que se quede en determinado lugar, porque Dios lo había mandado a Jericó, lo había mandado a Betel, lo había mandado al Jordán. Eliseo persiste en ir con él. Y cuando llegan al Jordán y llega el momento en donde Elías tiene que ser elevado al cielo, le dice una cosa a Eliseo, su siervo y su discípulo. Le dice que le pida qué podría hacer por él antes de que fuera quitado de él. Entonces Eliseo, como él tenía la fe de que lo había llamado Dios y no el hombre, le dijo que una doble porción de su espíritu le sea dada a él. Y Elías le responde de una manera que es un poco cuestionable del corazón que él tenía en cuanto a Eliseo. ¿Por qué? Porque Elías le responde, dura cosa has pedido, pero si vieres, cuando yo fuere quitado de ti, te será hecho. Y es que cuando una persona verdaderamente quiere que otro se levante y que otro llegue más lejos, esa persona es la que procuraría que el otro reciba lo que tiene que recibir de parte de Dios. Si Elías hubiera tenido la voluntad de que Eliseo llegara más lejos que él hubiera sido el primero en orar al Señor para que el Señor concediera la petición de Eliseo. Pero en cambio, cuando usted lee la palabra, lo que él responde es, dura cosa has pedido, mas si me vieres, te será hecho. Eso habla de una persona que no quería orar, no quería pedir a Dios que aquellas cosas fueran hechas, de una persona que no quiso poner sus manos para que su espíritu
viniera sobre la vida de Eliseo, una persona que estaba indispuesta porque sabía que la persona que había sido su siervo y su discípulo iba a llegar más lejos que él. Así que por eso tenemos que cuidar nuestra herencia, porque aunque Dios haga grandes cosas con nosotros para la gloria de su nombre, si nosotros simplemente un día nos volvemos atrás, no quiere decir que Dios se va a volver atrás. No, otra persona puede venir y tomar aquel lugar, tomar aquello que Dios nos había concedido a nosotros. Por eso dice la palabra en el libro de Apocalipsis: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que este mensaje que quiero compartir con ustedes hoy es para que ninguno tome la corona que inicialmente nos fue asignada a nosotros. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ese es el mensaje del día de hoy y en este tiempo que Dios está haciendo las grandes obras que está realizando, que Dios está entregando, está levantando llamados, levantando ministerios, levantando propósitos, levantando a personas que van a venir, van a ser los primeros de su familia en caminar delante de la presencia de Dios, donde están marcando la diferencia, donde van a venir a cortar con muchas cosas, donde hay familias que ya el desastre está sucediendo lamentablemente por la desobediencia, pero siempre de los menores se levanta alguna persona de parte de Dios y se convierte en el primogénito de Dios en esa familia, en el heredero o la heredera, la persona que viene a marcar la diferencia. Entonces, cuando estamos entrando en nuestro tiempo y en nuestra ocasión, porque la Biblia dice que tiempo y ocasión acontecen a todos, es importante que nosotros retengamos lo que tenemos, lo que nos ha sido dado, para que ninguno tome nuestra corona. Y así le pasó a una mujer de la cual voy a hablar el día de hoy y compartir con cada uno de ustedes, que literalmente otra persona tomó su corona, y vamos a entender por qué la tomó. Y es que vamos a irnos al contexto del libro de Esther. Y es un contexto muy interesante porque dice que en los días del rey Asuero. Le voy a pedir a cada uno que esté dándole seguimiento al mensaje, que vamos al libro de Esther, al capítulo 1. Siempre es recomendable que usted pueda parar la transmisión hasta que usted pueda ubicarse en la cita bíblica para que usted la pueda leer. Esther en capítulo 1, para que usted lo pueda encontrar, está después del libro de Nehemías y está antes del libro de Job. Amén. Así que vamos a leer Esther capítulo 1 desde el versículo 1 y dice la palabra del Señor: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrarle las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Ahora, quiero que lea el versículo 9. Nos vamos a enfocar en la reina. Dice el versículo 9: asimismo la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bizta, Arbona, Bigta, Abagta, Setar y Carca, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Entonces tenemos que entender las cosas en el sentido espiritual que la palabra quiere que nosotros entendamos. La iglesia es representada como la esposa de Cristo. Es como esa novia que va a ser desposada en las bodas del Cordero. Así que la iglesia es representada muchas veces en la palabra de Dios con una mujer. El pueblo de Dios es representado con una mujer que es reina, que tiene una corona sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque cuando tú te desposaste con Cristo Jesús,
siendo el rey, la esposa reina juntamente con él, la iglesia va a reinar juntamente con Cristo. Entonces, de su gloria hemos sido partícipes, así como de sus padecimientos. Pero muchas personas como han sido partícipes de su gloria, entonces han cometido el mismo error que hizo esta reina. El rey representa a nuestro Señor, el rey representa a Dios, representa a nuestro Señor Jesucristo. Dice que hubo un momento en donde esta reina se ve que perdió el respeto por su marido, perdió la reverencia, perdió el temor de Dios, perdió la sujeción que la palabra habla, y se atrevió a desafiar al rey delante de las personas más poderosas del pueblo, haciendo las cosas como a ella mejor le pareciera, y simplemente se negó. Entonces esto hizo que el rey se encendiera en ira, y después vamos a seguir leyendo lo que ocasionó. Pero esto habla de una iglesia que fue coronada por el Señor, una iglesia que fue posicionada por Dios, una iglesia que se le dio lugar, una iglesia que se le dio herencia, una iglesia que fue coronada de parte del Señor. Pero llegó un momento donde el confort cayó, llegó un momento donde se perdió el respeto, se perdió la reverencia, se perdió el temor de Dios, en donde ya la persona o esa iglesia, ese pueblo cae en un estado, con los años cae en un estado en donde ya no teme la palabra de Dios, ya no teme la orden del Señor. Ya le sucede como Saúl, hace las cosas como bien le parece y cuando le parece. Y es ahí donde esa iglesia empieza a caer, pero esa iglesia muchas veces se muestra sentada, confiada y tranquila, creyendo que su lugar está asegurado, pero nunca más lejos de la realidad, porque vamos a ver qué fue lo que sucedió en esta ocasión, porque el rey Asuero, viendo la situación que había pasado, dice la Biblia que consultó con los príncipes. Así que vamos a seguir leyendo, porque dice en el versículo 13, preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey, y se sentaban los primeros del reino. Ahora escuche lo que hizo el rey. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Ahora escuche este consejo en el versículo 16. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oído de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Entonces, estamos viendo que por la falta de sujeción de la reina, esto provocó que se decidiera en el consejo de que fuera destituida de su lugar. Eso es lo que puede pasar con el pueblo de Dios, y esto ya pasó con el pueblo de Israel, porque en el profeta Isaías dice: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde y contradictor. Y también dice en otra escritura: he aquí que yo llamaré amada a la que no era amada. Y entonces esto habla de que aquel pueblo, como cuando el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que el reino les sería quitado y les sería dado a gente que produciera los frutos de él, es lo mismo que hizo este rey con la esposa que él tenía. Por causa de la rebelión y por causa de haberse levantado en soberbia, habiéndose levantado contra la autoridad que él tenía y habiendo perdido el temor de Dios y la sujeción, porque esto hizo que
El acto de la reina hizo que por todo el reino ahora se impartiera el hecho y se llegara a normalizar, y eso iba a destruir muchos hogares. Y eso es lo que pasa con la iglesia. Cuando la iglesia pierde el temor de Dios, cuando la iglesia pierde el respeto, la reverencia, y la iglesia pierde la visión y el entendimiento claro de que el señorío es de Cristo, entonces empieza a desafiar la autoridad y empieza a actuar en su propia voluntad, y eso hace que la iglesia empiece a dejar en mal el nombre del Señor con el mundo. Esto hace que la iglesia empiece a dar mal testimonio y mala imagen en el mundo, y la iglesia, como representante de Jesucristo, empieza a dejar en mal el nombre del Señor, y produce que los enemigos del Señor blasfemen por causa de sus obras de infidelidad y de falta de respeto a la palabra del Señor. Y esto hace que los demás pueblos, las demás personas empiecen a ver normal lo que esa iglesia empezó a ver normal, que empezó a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces aquí hablamos de una iglesia que pierde su corona, de una iglesia que pierde su heredad, que pierde su posición, y donde viene una iglesia que Dios está levantando como una esposa que viene a tomar el lugar de esa esposa que menospreció su posición y que no cumplió con sus obligaciones, porque todos en el cuerpo de Jesucristo tenemos obligaciones. Y así que al haber faltado a su rol, a su papel, a sus obligaciones, esto hizo que fuera destituida de su lugar y otra persona tomara la corona. Y es aquí donde entra en juego una mujer llamada Esther, que esta mujer también representa a un pueblo, pero con unas características muy distintas. Esther era una persona que fue criada por un tío de ella llamado Mardoqueo, un varón judío que era temeroso de Dios, porque la muchacha había perdido a sus padres. Entonces Mardoqueo la tomó por hija y la educó. Pero hay algo muy poderoso en esta mujer, Esther, y es que la Biblia la describe, toda la información que da la Biblia, te enseña que ella era una mujer con un oído dócil, ella era una mujer con un corazón apacible, era una mujer muy sabia, de buen entendimiento, que sabía escuchar y que era diligente en cumplir su rol, en cumplir su papel. Tanto así que esta mujer, no solamente por su hermosura y su consagración, sino también por la gracia, por el buen entendimiento, porque era una mujer llena de virtudes, hizo que fuera coronada de favor y de gracia, aún delante de los hombres. Esta mujer es una mujer muy especial, una mujer sujeta, una mujer que es un ejemplo para cualquier persona y sobre todo cualquier mujer que está buscando crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, una mujer que quiere edificar, construir su matrimonio, su familia. Este es un ejemplo increíble de lo que es una mujer llena de la gracia de Dios. Entonces eso representa a Esther, una mujer que fue criada por su tío y que fue educada de una manera tal que la hizo la candidata perfecta para tomar el lugar de la reina que anteriormente fue destituida. En el sentido natural de las cosas, Esther es una persona que no estaba dentro de la mente del hombre. Sí estaba ya en los planos espirituales, sí estaba en el propósito de Dios, porque ella cumple un papel importante con su pueblo. Pero Esther no se había pasado por la mente del rey Asuero. Nadie se esperaba que una mujer judía tomara el lugar de la reina Vasti. Así como hay mucha iglesia durmiente y mucha iglesia que ha desobedecido, ha deshonrado a su esposo, al Señor, que no entiende, no le ha pasado por la cabeza de que ya hay otra persona que está siendo preparada para tomar el lugar que ellos están dejando. Y vamos a leer ahí mismo en el libro de Esther, en el capítulo 2, en el versículo 8, después de que se divulgó el edicto acerca de aquella reina, dice: sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres.
Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Ahora escuche, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Esto habla de una mujer que es obediente, es entendida en obediencia, es una mujer que tiene un oído dócil, como decía anteriormente. Dice el versículo 11, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Básicamente, esta historia nos está diciendo que cuando se estaba buscando doncellas, mujeres que la palabra de Dios describe como mujeres puras, estaban buscando de ellas a una mujer que pudiera tomar el lugar de la reina Vasti, y entonces ahí entra Esther, una mujer que está llena de gracia, una mujer que sabe, que tiene un oído dócil, que es prudente, que no habla a la ligera, no se comporta a la ligera, mide bien sus pasos, sabe bien cómo hablar, tiene sabiduría, aún hasta para solicitar cosas. Esto hace que fuera una mujer muy agradable, y esto hizo que el rey Asuero la amara más que todas las mujeres, según dice este mismo libro. Y esto habla de un periodo donde las mujeres pasaban un periodo de preparación, donde se adornaban y donde se le daban perfumes. Esto es muy interesante porque la iglesia heredera es una iglesia que está siendo preparada, así como preparaban a estas mujeres con perfumes, con vestidos, porque el Señor está vistiendo a la iglesia con ese lino fino que representa la justicia de Dios, las obras justas de los santos, y la está perfumando por medio de la adoración de esta iglesia. Esta iglesia es perfumada. Esta iglesia dice que es olor de vida para vida en los que se salvan, y hay olor de muerte para muerte entre los que se pierden. Es una iglesia que huele a vida. Es una iglesia que ofrece sacrificio, fragancia agradable delante de la presencia de Dios. Es una iglesia agradable delante de los ojos de Dios. Es una iglesia que tiene un espíritu superior. Es una iglesia que ama la presencia de Dios. Esa es la iglesia heredera. Esa es la iglesia que va a tomar las promesas. Es la herencia que va a tomar la corona. Es la iglesia que va a tomar el lugar que muchos han dado por sentado. Y eso representa a Esther. Esther representa a la iglesia que va a ser desposada con Cristo Jesús. Esther representa a ese pueblo que es entendido en la obediencia. Ese pueblo que se mantiene en sujeción y en santidad. Es un pueblo que se mantiene en adoración. Y si nosotros continuamos leyendo esta historia, el rey Asuero terminó de poner por reina a Esther en lugar de la reina Vasti. La llegó a amar más que todas las mujeres. Y es que usted tiene que entender en lo espiritual. Cuando usted ve a una persona, usted ve a una muchacha joven, que está llena de gracia, que tiene sabiduría, que tiene prudencia, que usted la ve y es educada, que sabe cómo hablar, usted la ve que ella cuida sus pasos, usted la ve que ella cuida el modo en la que ella se viste, ella anda bien cuidada, ella anda bien presentable, ella anda elegante. Usted se va a dar cuenta de que este tipo de personas, cuando llegan a un lugar, siempre se les atiende de la mejor manera, siempre obtienen la gracia de todas las personas, siempre se les trata bien y aún se les da hasta más de lo que están solicitando, porque se vuelve una mujer prudente, una mujer agradable, y esa mujer es coronada de favor donde quiera que ella va. Así es la iglesia delante de la presencia de Dios, cuando el pueblo aprende a consagrarse, cuando el pueblo mide bien sus pasos en la vida, cuando el pueblo es temeroso de la palabra de Dios, cuando el pueblo tiembla delante de la presencia de Dios, cuando el pueblo tiene en reverencia el santuario del Señor y su espíritu, cuando una iglesia sabe consagrar su cuerpo, cuando una iglesia
toma la palabra de Dios para renovar el entendimiento. Cuando una iglesia no se conforma a este siglo, ni anda en amistad con el mundo, ni anda coqueteando con el mundo, es una iglesia que es coronada de favor y de gracia de parte del Señor. Es una iglesia que es coronada de parte del Señor. Es una iglesia que recibe una nueva vestidura de parte de Dios. Y es una iglesia que va a terminar llena de gloria delante de la presencia de Dios. Entonces eso es lo que representa Esther. Es una mujer virtuosa que conquista el corazón de su marido. Esta iglesia es esa mujer que es virtuosa, que conquista el corazón de Dios, conquista el corazón del Señor. Y está siendo preparada, adornada, perfumada, así mismo como eran estas mujeres. Y esto viene a obrar un propósito grande delante del Señor. Y es que a medida que van avanzando los tiempos, nosotros vemos que Esther fue coronada por reina, no solo para tomar el lugar y la herencia de una persona que había menospreciado su lugar y que había sido irreverente, sino que también venía a cumplir un rol muy importante en el plan de salvación del pueblo de Dios, el pueblo judío, según esta historia. Y es que la iglesia debe entender que lo que Dios está haciendo para glorificarse en cada uno de nosotros va a repercutir en la salvación de nuestras familias y va a repercutir en la salvación de muchas otras familias que van a venir a nuestros templos, a nuestras congregaciones, que se van a integrar en el cuerpo de Jesucristo para la salvación y para alcanzar muchas familias. Y a través de la gloria que Dios va a poner en usted, es que las demás personas se van a dar cuenta de que el nombre que es sobre todo nombre es invocado sobre usted. Esto fue lo que la primera reina falló, porque dice que el rey quería mostrar su gloria y quería mostrarla a ella porque ella mostraba su gloria, la gloria de su reino, pero ella se negó. Y es que el Señor Jesucristo dijo que por nuestras buenas obras el nombre de nuestro Padre es glorificado. Por eso en esta historia el rey representa al Señor. Porque en su iglesia, en las obras de su iglesia, en el testimonio de su iglesia, en la gloria que refleja su iglesia, el Padre Celestial es glorificado. Y es una iglesia que va a ser exhibida, son cristianos, hijos, hijas de Dios, que van a ser exhibidas, colocados en los lugares correctos, para que exhiban la gloria de Dios y den a conocer el nombre que es sobre todo nombre, con personas que todavía no han sido alcanzadas y que además van a tener puestos de autoridad que les va a funcionar para que el plan de salvación de Dios venga y se ejecute sobre sus familias y sobre las familias de muchos otros hermanos que están clamando por la salvación de cada uno de ellos. ¿Y por qué digo esto? Porque más adelante, en esta misma historia, nosotros vemos que hubo una situación que se presentó en el capítulo 3, y vamos a leer ahí mismo en el capítulo 3 a partir del versículo 1, porque dice: después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Así que dice la palabra que en este tiempo había en un cargo político muy elevado una persona llamada Amán, que había conquistado el favor del rey y que el rey le había dado mucha autoridad. Lo que pasa es que este hombre que estaba lleno de soberbia, él quería que todas las personas se humillaran y se arrodillaran delante de él. Pero el tío de Esther, ese varón judío que era temeroso de Dios, no se arrodillaba delante de él, así que empezó a entrar un conflicto en el cual hizo que por la soberbia de este hombre su corazón se llenara de ira. Y no solamente quería matar a Mardoqueo, el tío de Esther, sino que quería matar a todos los judíos que estaban en el reino. Y esto en el mundo, a medida que la apostasía avanza, a medida que se multiplica el pecado, la maldad,
donde dice el Señor Jesucristo que el amor de muchos se enfriará. Aquí es donde nosotros vemos que en el mundo muchas veces personas colocadas en posición de poder empiezan a tramar el mal contra el pueblo de Dios. Y usted no necesita irse a tiempos tan antiguos como los de la Escritura, porque ya sucedió en el año 1939, cuando usted sabe que se levantaron poderes políticos para el exterminio del pueblo judío. Y usted conoce la historia de la Segunda Guerra Mundial, que no solamente tuvo un objetivo de conquistar territorios, sino que también tenía un objetivo de persecución contra un pueblo en específico, que era el pueblo judío. Asimismo había sucedido en este tiempo, y asimismo sucede también con la iglesia, donde hay momentos donde la historia va a ir avanzando, donde las cosas van a ser procuradas en contra del pueblo de Dios y no a favor. Porque el mundo detesta que el pueblo de Dios no se arrodille delante del mundo, delante del príncipe de este mundo y delante de todas sus enseñanzas y sus ordenanzas. Porque la iglesia se humilla solo delante de la presencia de Dios. El pueblo de Dios solamente dobla sus rodillas delante de la presencia de Dios para hacer su voluntad. Entonces eso es lo que representa este hombre. Se llenó de ira porque Mardoqueo el judío no se arrodillaba delante de él y procuró la destrucción no solamente de él, sino de absolutamente toda la nación judía que estaba en ese imperio. Pero Esther había llegado a ese lugar como esa iglesia sabia y esa iglesia entendida, esa mujer entendida, esa esposa real que conquistó el corazón del rey y que logró la salvación de todo el pueblo. Porque dice la Biblia que este hombre habló con el rey para que firmara un decreto por el cual fuera destruido todo el pueblo judío de ese reino. El rey, sin saberlo, le dio su anillo para que sellara aquel decreto, y la desgracia estaba ya sellada, estaba ya decretada para el pueblo de Dios. Entonces llega un momento donde, por causa de la desobediencia que hay en el mundo, por causa de la maldad que está en el corazón de muchos hombres y mujeres, se procura el mal del pueblo de Dios, se procura la desgracia del pueblo de Dios, pero los hijos de Dios que son colocados en posiciones de autoridad y en posiciones de privilegio, pueden venir a salvar la vida literalmente de aquellos que están en peligro. Y termina diciendo esta historia que el tío de Esther la contactó para hacerle saber la noticia, ante lo cual ella pidió que todo el pueblo ayunara por 3 días y ella también, y que ella se iba a atrever a hacer algo con tal de salvar la vida de su pueblo. Y había algo muy interesante, una ley que había en este reino, que consistía en que la esposa real o las esposas del rey solo podían asistir delante de la presencia del rey si eran llamadas por nombre, pero ellas no podían ir sin ser llamadas, salvo que entraran y el rey extendiera su cetro delante de ellas. Lo que sucedió en esta ocasión fue que cuando la Biblia dice que se cumplió el plazo, Esther se atrevió a ir delante de la presencia del rey, sabiendo que si no era bien recibida, podría haber muerto en el intento. Pero como decía anteriormente, las características que ella tenía, la gracia que ella tenía, la prudencia, la sabiduría, la dulzura, la suavidad de corazón que ella tenía, hizo que ella conquistara la gracia y el favor del rey. Entonces, en el momento donde ella entra delante de la presencia del rey, el rey la recibió con gracia, le extendió su cetro y le dijo que cuál era su petición, que hasta la mitad del reino le sería concedido. Y aquí yo hago este paréntesis porque aquí es el entendimiento que tiene que entrar en la iglesia, donde muchas veces cuando el Espíritu Santo, que dice la Biblia, nos anhela celosamente, cuando sientes que el Espíritu Santo te llama a la oración, te llama a la oración, te llama a esa intimidad, te llama a que te encierres, a que busques y sientes esas necesidades, esa sed espiritual tan grande de llenarte más y más de la presencia de Dios, es que el Rey te está mandando a llamar por nombre. Y cuando tú entras delante de la presencia del Rey,
porque dice la palabra que el velo se rompió y ahora tenemos acceso al trono de la gracia. Cuando esta iglesia tiene estas características, esta iglesia heredera, cuando esta iglesia tiene esas características, ese entendimiento, ese temor y esa prudencia, cuando entra delante de la presencia del Señor, el Señor extiende su cetro, que significa que el Señor le está extendiendo su favor, le está extendiendo su gracia, le está extendiendo su misericordia, su amor. Es una iglesia que el Señor anhela que se acerque y más bien Él la llama, Él te llama para que entres en intimidad con Él, que entres en comunión con Él y que estés delante de su presencia porque Él anhela que estés ahí. Esto es muy diferente de lo que pasó con esas personas que perdieron su posición y perdieron su corona, porque terminaron siendo como Saúl, el cual Dios declaró que le había pesado colocar a Saúl en ese lugar. Esta iglesia más bien es una iglesia que el Señor desea, que el Señor anhela que se acerque a Él, que el Señor inclina su oído para escuchar las oraciones de todos esos hijos, de esas hijas de Dios, que caminan con un entendimiento espiritual diferente, con unas vestiduras limpias, diferente, con una consagración, con una vida distinta, con una aprobación de parte de Dios. Y eso es lo que representa esta mujer cuando entra delante del rey. El rey extiende su cetro sobre ella y ahora ella podía pedir cualquier cosa que necesitara y cualquier cosa que ella pidiera le sería concedida. Entonces, pues la confianza, la gracia y el favor que coronaban a esta mujer, solicitó al rey que hicieran un banquete, una cena y que invitaran a aquel hombre que estaba tramando el mal contra todos los judíos. Resulta que en la segunda ocasión que lo reunió a comer, el rey le pregunta a la reina que cuál es esa petición que ella tiene, por lo cual ella había entrado. Entonces, ella pide que le sea concedida la vida de ella y la vida de todo su pueblo por causa de que alguien había tramado el mal contra todos los judíos, y ese era este hombre que el rey había colocado de nombre Amán. Para concluir la historia, dice la palabra del Señor que el rey, viendo que estaban procurando la muerte de su reina, esa mujer que había conquistado su corazón y que había conquistado su favor y que había agradado el corazón del rey más que cualquier otra mujer, entonces el rey se encendió en ira con ese hombre por haberlo persuadido a destruir al pueblo de Dios. Y las cosas se revirtieron y ese hombre terminó siendo muerto, él y toda su familia. Y al final el pueblo de Dios tomó la victoria delante de todos sus enemigos. Entonces esta iglesia que se levanta, esta iglesia que viene a tomar la heredad y coronas que muchos están perdiendo y le están siendo arrebatadas por causa de lo que han hecho, por causa de su indiferencia, de su apatía, de su irreverencia. Entonces viene a participar en el plan de salvación de Dios, porque cuando el mal está determinado para muchas familias, esta iglesia se levanta, se para en la brecha a interceder y muchas familias vienen a ser salvas por la misericordia de Dios. Y es así como las iglesias se van a salvar, y es así como muchos pueblos van a ser alcanzados, porque se levanta esta iglesia que trae este entendimiento de la palabra de Dios, que es entendida en obediencia. Y entonces cuando en los entornos políticos, en la parte económica, cuando la maldición está a punto de destruir la tierra, cuando vienen juicios de parte de Dios, muchos juicios son detenidos por causa de que sobre esa tierra está esa iglesia amada y entendida de parte de Dios. Y esto puede repercutir a una escala muy grande que usted y yo ni siquiera lo imaginamos, porque llegó un momento de la historia en el libro de Génesis que Dios ya había determinado destruir a Sodoma y a Gomorra, que tenía unas características muy parecidas a lo que nosotros vemos en nuestro tiempo. Pero vemos que este hombre llamado Abraham trató de interceder por Sodoma y por Gomorra y empezó a decirle al Señor que si habían al menos 50, 45, 40 justos hasta que reduce el número, entonces que no destruyera la ciudad por amor a esos justos. Resulta que fue tan grave la situación de Sodoma y de Gomorra que en esa ciudad ni siquiera habían 5 ni 10 justos, por eso fue que Dios la destruyó. Porque si en ese lugar hubiese habido la cantidad de justos que Abraham había dicho, Dios hubiera perdonado a la ciudad para atender la petición de su siervo y amigo Abraham. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando Dios termina de hablar con Abraham, de todas maneras, no le atendió a la petición como él se lo dijo, porque no había nadie justo en esa tierra salvo Lot.
Y para Dios atender la solicitud de Abraham, lo que hizo fue concederle misericordia a Lot y a su familia. Y entonces fue la única familia que se salvó por causa de la intercesión de Abraham. Pero cuando la tierra se empieza a llenar de una iglesia que es heredera, de una iglesia donde hay justos, donde hay gente lavada por la sangre del Cordero, donde hay gente llena del Espíritu Santo, esa iglesia intercede por su tierra y muchas veces esa tierra se salva del castigo, de la maldición que ha de venir por causa de la idolatría de los pueblos, por causa de la apostasía de los pueblos, por causa del abandono de la fe de los pueblos. Cuando esa iglesia habita ahí y esa iglesia se levanta y no duerme, muchas veces estas cosas son detenidas y los intereses de los enemigos de Dios de destruir al pueblo son perturbados, son parados, son detenidos, porque por causa de esa iglesia que intercede, por causa de esa iglesia que habita en esa tierra no es destruida. Entonces, si tú te conviertes en esa iglesia que es como Esther, hay cosas que ya estaban determinadas para tu familia, pero por tu causa, por tu intercesión, hay cosas que harán que tu familia sea salva por causa de que has sido coronado o coronada con el favor y la gracia de Dios, por causa del corazón dispuesto, por causa de la prudencia, por causa de que Dios te ha dado su espíritu y por causa de que te mantienes fiel a Él y por causa de que no cuestionas la palabra de Dios como hizo aquella mujer. Eso hace que tu familia se vea beneficiada, tu tierra se vea beneficiada y aún tus seres queridos se vean beneficiados y aún muchos pueblos vean la misericordia, la salvación de Dios por causa tuya, de que andas con buen testimonio delante de la presencia de Dios y porque estás caminando conforme a la voluntad de Dios. Y esa es la iglesia que Dios quiere levantar. Esa es la iglesia que representa a Esther. Es la iglesia que va a ser desposada con el Cordero, con el Hijo de Dios. Esa es la iglesia que Dios quiere levantar en este tiempo para alcanzar a esas personas sobre las cuales ya hay decretos de sus enemigos en su contra, pero por causa de esa iglesia, por causa de aquellos que se paran en la brecha delante de la presencia de Dios, es que la salvación viene hacia muchas familias. Así que ese es el mensaje que el Espíritu Santo ha ministrado para esta semana, compartir a cada uno de ustedes acerca de las características que Dios está buscando en su iglesia, acerca de cómo en un reino, una iglesia en el reino de Dios puede influenciar las decisiones, puede influenciar para bien el destino de sus seres amados, puede influenciar para bien lo que la iglesia ha de vivir, los tiempos que ha de venir. Esta iglesia es capaz de traer tiempos de refrigerio y tiempos de paz, aun cuando las cosas se han estado multiplicando para mal allá afuera. Y usted tiene que convertirse en esa iglesia que es entendida, que es apasionada por la presencia de Dios, que se guarda en santidad, porque es la iglesia que va a recibir la corona que Dios tiene preparada para cada uno de ustedes. Así que por eso es que el Espíritu Santo nos habla y nos dice, retén lo que tienes para que ninguno venga a tomar tu corona. Tenemos que retener la herencia, el llamado, el cargo que nosotros nos dio y no negociarlo con nada ni con nadie. Y nosotros mantenernos alineados a la voluntad de Dios, porque nosotros no podemos caer en el confort que caen estas personas que van a ser destituidas y que otras personas y que van a tener que ver cómo otras personas toman el lugar para tomar las riendas de la obra que Dios les encomendó y para venir a hacer obras mayores y mejores para la gloria del Señor. Así que quiero darle gracias a cada uno de ustedes por permanecer en este mensaje. Una vez más, invitarle a que lo comparta para que más personas puedan oír esta palabra. Usted puede suscribirse a este canal, revisar también transmisiones anteriores que están subidas por acá, por esta plataforma. Y quiero invitarles a que nos sigan acompañando cada día sábado, que se publica un nuevo mensaje, un nuevo episodio de lo vivido en Cristo, donde con mucho cariño y con mucha honra para nosotros servirles a ustedes, trayendo esta palabra que usted puede escuchar desde sus hogares, desde su carro, desde su lugar de trabajo, para que el Espíritu Santo de Dios les ministre la palabra y ustedes sean llenos de la presencia de Dios ahí donde ustedes están, para la gloria del Señor. Así que sin más quiero despedirme, darles una vez más las gracias y oro para que Dios traiga la paz y traiga su gracia, extienda su gracia y su misericordia sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Muchísimas gracias y nos vemos en próximas transmisiones. Dios me les bendiga grandemente.